Ya jóvenes, este es el primer video que voy a estar haciendo. Voy a hacer una serie de videos, básicamente porque hemos perdido varias sesiones de estas clases y eso a mí personalmente no me gusta, porque definitivamente les puede afectar en el rendimiento de los cursos que se vienen, especialmente, como les decía siempre, en los cursos de estructura, ¿ya? Así que lo que vamos a hacer ahora van a ser, creo yo, videos cortos, espero que no más de 10 o 15 minutos, cosa de que ustedes no se aburran. Y el primer video que voy a grabar es la revisión de la prueba número 1 y decir, digamos, cuáles eran los aspectos importantes que a mí me gustaría que ustedes entendieran bien. Así que espero de que se vea bien esto. Yo voy a escribir aquí, sí, se puede. Así que voy a ir moviendo las hojas. No sé si el video quede a ritmo de lo que hablo, pero esto es, creo yo, mejor que no tener la clase. ¿Ya? Bueno, la pregunta 1 decía calcular el peso o determinar las tensiones de los cables dado un peso de un contenedor que se encontraba en la coordenada A. Entonces, quizá lo más difícil de este problema era, bueno, eventualmente descubrir las coordenadas o definir las coordenadas. Por ahí un par de personas puso mal las coordenadas, pero bueno, eso es quizás producto de los nervios, de qué sé yo. Pero bueno, una vez definidas las coordenadas, ustedes tenían la posibilidad de escoger uno de los dos métodos que habíamos dicho, el método de el procedimiento vectorial, ¿cierto? Definir cada una de las tensiones en su forma vectorial y hacer sumatoria de fuerzas, o utilizar la tabla, que era un procedimiento escalar, pero que, como habíamos visto en clases, hacen exactamente lo mismo, ¿ya? Así que si ustedes definían bien sus coordenadas aquí, estas son sus coordenadas, ¿sí? Este es el diagrama de cuerpo libre que yo había escrito. El siguiente nivel era, bueno, definir cada una de las tensiones de forma vectorial. Esta es la definición vectorial. Entonces, por ejemplo, el vector de la tensión AB, del cable AB, era el módulo, digamos, el escalar que representa la fuerza en el cable AB por un vector unitario, delta B, ¿cierto? Para que sea un gamma B. Así que con eso ustedes definían quiénes eran sus puntos final e inicial y hacían la resta. Por ejemplo, este 45 corresponde a la coordenada XB, ¿cierto? La coordenada de X del punto B menos la coordenada X del punto A. Ahí está, 45 menos 0 es 45. Mientras que, por ejemplo, el 60 que está aquí positivo es o representa la coordenada Y del punto B, o sea 0, menos la coordenada Y del punto A, o sea menos 60. Y menos por menos es más 60. Y ahí va acompañado de su vector unitario, J tongo. Mientras que no existe una coordenada en Z, porque 0 menos 0 es 0. Y el 75 representa, como ustedes ya creo que ya saben, esto representa la raíz cuadrada de las coordenadas, ¿cierto? X2 menos X1 al cuadrado, más Y2 menos Y1 al cuadrado, más Z2 menos Z1 al cuadrado. ¿Correcto?
y ese valor es 75. Y lo mismo lo repetían tanto para la tensión AC como la tensión AD. Bien, hasta ese punto ustedes ya obtenían 35 puntos de 50, porque recuerden que esta prueba no es una prueba de álgebra ni de cálculo, así que yo le doy menos peso a la resolución matemática, ¿ya? Pero ¿qué es importante? Que ustedes en la ecuación de equilibrio del eje coordenado Y hayan puesto correctamente el peso, con su correspondiente sentido negativo menos en la correspondiente ecuación. Dado eso, el siguiente paso, que a lo mejor ustedes aquí dirán, bueno, ¿y esto qué significa? Bueno, esto significa resolver el sistema. Ustedes tenían varios caminos para poder resolverlo. El que yo escojo es el que a mí más me acomoda, que es un camino matricial, ¿cierto? Pero ustedes, ¿qué podrían haber hecho? Bueno, ustedes podrían haber despejado aquí, TAB de esta ecuación en función de TAD, hubiesen despejado aquí TAC en función de TAD, y ambas ecuaciones que quedan en función de TAD ingresan, por ejemplo, a la ecuación 2 aquí y resuelven por TAD, y eso les hubiese dado el valor 516 o aproximadamente 516, y con el valor de TAD ustedes calculan TAB y TAC. O sea, a eso yo le di básicamente 5 puntos, chiquillos, de 50. O sea, el 10% era realmente calcular los valores de las tensiones. Lo que me importa a mí es que ustedes se queden con el concepto de equilibrio, ¿ya? Así que ese es el procedimiento vectorial. Yo no escribí el procedimiento escalar, pero es básicamente lo mismo, ¿ya? En la pregunta número 2 decía: determinen los esfuerzos internos de las barras de la estructura reticulada que se muestra. Utilice el método de los nodos porque, como ya les había dicho, les había anticipado, nosotros no alcanzamos a ver con profundidad el método de las secciones, así que yo les dije: estudien solo el método de los nodos. Y además les di unos problemitas por ahí como de tarea, y les dejé uno que, como se habrán dado cuenta, es muy parecido, simplemente que les giré la estructura en 90 grados, lo que no cambia, chiquillos, en nada el procedimiento de cómo resolver este problema. Bueno, ¿cuál es el procedimiento entonces? El primer paso era, bueno, el paso 0, el paso menos 1 quizás, el paso menos 1 era reconocer si es que podíamos utilizar esos tan ansiados comodines. Lamentablemente, en el problema que yo les entrego no hay ningún comodín, porque si los recordamos decía, bueno, si usted tiene un nodo con 3 barras, 2 de las cuales son colineales, la tercera barra vale 0 si es que no hay carga en el punto. Bien, no hay ningún nodo que tenga esas características, así que pasamos al siguiente comodín. Y el siguiente comodín dice: si usted tiene 2 barras y no hay carga en el nodo, entonces las barras no traen carga. Sin embargo, hay un comodín que dice: si usted tiene 2 barras y la carga en el nodo es colineal con una de ellas, la otra barra no trae fuerza. Y básicamente eso quiere decir, jóvenes, voy a expandir un poquito aquí, eso quiere decir que, por ejemplo, en ese nodo aquí, la fuerza horizontal de 40 kilonewton, la única forma que sea transmitida a la estructura es que lo tome la barra CD. Así que estoy intentando borrar, cómo se borra aquí. Voy a intentar borrar un momento. Aquí, correcto, ahí. Así que la única forma de que esta carga entre a la estructura
es a través de la barra CD, haciéndonos la barra DE igual 0. La barra DE no puede tomar carga, por lo tanto podríamos haber utilizado un comodín ahí. Sin embargo, yo no lo utilizo, así que voy directamente a la solución del problema. Bien, la solución del problema me decía, bueno, calcule las reacciones. Estos jóvenes, es básico de que ustedes lo adquieran, es básico para los cursos que se vienen, es básico para todos los cursos que se les vienen en estricto rigor. Si usted no sabe calcular reacciones, le sugiero practicar mucho, porque esto en estricto rigor no debiese ser evaluado en los cursos que se vienen. Yo lo evalúo muy poquito, porque es básicamente un equilibrio de fuerza y un equilibrio de momento que ustedes ya debiesen saber y a un nivel de maestría esto, ¿ya? Así que, bueno, ¿qué hago yo? Defino mis reacciones en el nodo A, defino mis reacciones bajo mi criterio. Ustedes saben que la definición de las reacciones es un criterio que nosotros hemos adquirido solamente por facilidad de trabajo. Yo defino mi reacción incógnita RAI hacia arriba, mi reacción incógnita en X, RAX hacia la derecha. Pude haberlas definido en sentido contrario, pero como les repito, esto es por facilidad esto se hace un proceso más bien mecánico, así que no hay necesidad de inventar cosas en la prueba. Así que lo mismo hago en el nodo F con mi reacción vertical en I, en F, RFI, sabiendo de que el apoyo móvil en F no puede reaccionar en el eje X. Bien, así que ahí tengo mis tres reacciones, hago sumatoria de fuerzas en X, así que digo RAX más 40 más 25 tiene que ser 0. Así que RAX vale en estricto rigor matemáticamente menos 65 kilonewton, lo que me dice de que yo asumí mal la dirección de mi reacción, así que la reacción AX efectivamente vale 65 kilonewton, pero en sentido opuesto. Eso hay que tenerlo clarito. 65 kilonewton en sentido opuesto. Como comentario, si yo hubiese definido la reacción AX en el sentido X negativo, si lo hubiese definido a priori hacia allá, RAX, ustedes se darán cuenta de que en mi sumatoria de fuerzas en X, RAX me hubiese dado positivo. Y ese valor positivo me hubiese dicho, usted asumió bien. ¿Ya? Así que bueno, en este caso yo asumí mal y me lo dice el signo menos. Bueno, luego mecánicamente hago mi sumatoria de fuerzas en I, digo RAI más RFI vale 0, de los cuales no tengo conocimiento de ninguno de los dos valores, así que continúo con mi tercera ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de momentos en algún lugar de la estructura, y nosotros de nuevo por conveniencia hemos escogido generalmente momentar en el punto donde existen más incógnitas, ¿ya? Y en este caso es el punto A. Ustedes dirán, pero profesor, es que ya sabemos una incógnita. Sí, esto solamente es en función de nuestro trabajo mecánico, ¿ya? Nuestro trabajo mecánico. ¿Pudimos haber momentado en F? Sí. Incluso podríamos haber momentado en B, en E, en C o en D, ya que en todos esos puntos sabemos que el momento vale 0. Así que bueno, momentamos en A y decimos, bueno, utilizando la regla de la mano derecha, queda RFI por 1,5, que es la distancia perpendicular a la línea de acción de la fuerza RFI, 1,5, y menos 25 por la distancia 3, menos 40 por la distancia 6, nos dan los valores de RFI y eventualmente el valor de RAI. Listo, eso valía 5 puntos. Luego
entramos a la estructura en el nodo A. ¿Por qué en el nodo A? Porque recuerden que el método de los nodos solamente me permite trabajar a lo sumo 2 incógnitas por nodo. Así que era imposible, por ejemplo, entrar al nodo F, era imposible entrar al nodo B, al E y al C. Pude haber entrado al nodo D, sí, pude haber entrado al nodo D, pero de nuevo este proceso de solución es un poquito mecánico, ¿ya? Sigue el proceso normal del desarrollo de una estructura, así que vamos a entrar al nodo A, ¿ya? El nodo A tiene su diagrama de cuerpo libre aquí, ¿ya? Recuerden que las fuerzas externas y las reacciones pasan al nodo con su signo. Pasan al nodo con su signo. Y como vemos, RAI, que estaba dirigido en sentido negativo en I, entra ahí al nodo con su mismo signo. REAX entra al nodo con su mismo signo. Y ahora, ¿por qué FAB y FAF entran al nodo de esa forma? Bueno, es porque asumo, y así lo haré en todos los nodos, asumo que las barras están traccionadas, ¿ya? Asumo que las barras están traccionadas. Y depende del valor de la solución de cada tensión, sabré si es que estoy asumiendo bien o no. Bien, hago sumatoria de fuerzas y obtengo los valores. Y así, jóvenes, lo hago con cada uno de los nodos. Nodo A, nodo F, nodo B, nodo C y prácticamente ya el nodo D estaba resuelto. Aquí, por si acaso, los valores que me entrega aquí de 40 menos 39, 94 igual 0, igual 0 está correcto, es porque, como ustedes ven hacia arriba, hay valores que yo no considero todos sus decimales. Por ejemplo, la división de 1.5 sobre 335, lo más probable es que sea un valor con más de 3 o 4 decimales, los cuales yo no considero 2 a lo sumo. Así que por eso es esta diferencia menor en los resultados, pero es prácticamente 0, ¿ya? Y así que ahí está mi tabla resumen y ahí están los valores puestos con colores en nuestra estructura. ¿Ya? Ya, jóvenes. Bueno, espero que les haya que hayan entendido el concepto de equilibrio y de estructuras reticuladas, porque ahora vamos a comenzar con vigas. ¿Ya? Vamos a comenzar con vigas. Ya, jóvenes, que les vaya bien.